Noticentro 1, CMI. Así será el ABC de la nueva realidad de Bogotá. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer a partir del jueves en la capital? Restaurantes pueden operar de jueves a domingo. Están autorizados a vender licor. ¿Qué dicen los médicos por el fin de la cuarentena en Bogotá? En la capital hay 192.000 contagios. Pico y cédula seguirá en Bogotá a pesar del fin de la cuarentena. Con 65 parques habilitados y 127 kilómetros de ciclovía, regresan actividades deportivas desde el domingo. El autocuidado, el nuevo reto para los colombianos. Así será el aislamiento selectivo. Desde el 1 de septiembre, autorizados viajes en carreteras. Salsoteca y rumba regresa a Cali desde el 1 de septiembre. Empiezan pilotos. Cartagena se prepara para abrir hoteles desde el 1 de septiembre. Alerta en España por rebrote de COVID. Presidente Pedro Sánchez anticipa otro estado de alarma. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Bogotá se prepara para entrar a una nueva realidad a partir del próximo jueves. En menos de 48 horas termina la cuarentena en la capital después de 5 meses de pandemia. Varios sectores como hoteles y restaurantes pueden operar. En el siguiente informe le contamos qué se puede y qué no se puede hacer. A partir de la medianoche del miércoles se acabarán las cuarentenas en Bogotá, para empezar con una nueva reactivación económica por turnos. Terminarán su turno Chapinero, Santa Fe, Usaquén, Candelaria y Teusaquillo. Y se terminan completamente las cuarentenas por localidades. De lunes a domingo operarán las actividades esenciales. De lunes a sábado, a partir de las 10 de la mañana, la construcción. Los jueves no podrá haber ni oficinas ni estudiantes de manera presencial. De lunes a jueves funcionará el comercio al por mayor, fábricas, manufacturas que no requieran contacto físico. De jueves a domingo, el comercio al por menor, es decir, restaurantes, peluquerías, lavanderías, entre otros, sin restricción de horario. Porque Bogotá va a tener un modelo 4x4, de ahora en adelante. 4 días, de lunes a jueves, operan unas actividades económicas y 4 días, de jueves a domingo, operan otras actividades económicas. Las nuevas actividades que se reactivan entre septiembre y diciembre son colegios con clases semipresenciales, previo a acuerdo con los padres de familia, con un aforo máximo del 35%. Restaurantes con un aforo interno del 25% y mesas al aire libre. Además estará autorizada la venta de licor. Que puedan tomarse una cerveza o disfrutar de una copa de vino al almuerzo o a la comida, está perfecto, pero no se trata de perder la cabeza porque es difícil entonces cumplir el autocuidado. No habrá restricción por parte de la alcaldía, confiamos en la sensatez y la cultura ciudadana de nuestros ciudadanos. Hoteles con un aforo del 35%, autocines, autocultos, autoteatros. Además, reabrirán parques, ciclovías, senderos, gimnasios con actividades a cielo abierto. De jueves a domingo retomaremos también actividades sociales. Estarán abiertos los parques, habrá ciclovía los domingos, estarán abiertos los senderos ecológicos de nuestra ciudad, los senderos en los cerros orientales. Transmilenio aumentará su ocupación del 35 al 50%. El pico y cédula se mantendrá para hacer mercado, ir a notarías o a bancos. El pico y placa no volverá este año. Y como Bogotá está superando el pico de contagios, se desmontará el hospital transitorio en Corferias el 30 de septiembre. La plata que no usamos en Corferias la vamos a dedicar a investigación científica para tratamientos y eventuales vacunas. El aeropuerto El Dorado empezará a operar el 1 de septiembre con 14 rutas. Y uno de los sectores que abrirá desde el próximo martes son los restaurantes, pero solamente podrán abrir de jueves a domingo bajo 2 modalidades, a cielo abierto y con una ocupación interna del 25%. Natalia, buenos días. ¿Qué dicen los representantes de los restaurantes?
Luisa y televidentes, buenos días. Pues el gremio gastronómico celebra esta decisión. Han dicho que después de permanecer más de 5 meses cerrados y después de registrar pérdidas de más de 1 billón de pesos en Bogotá, pues ya era necesaria esta reapertura, no solo con restaurantes a Bogotá cielo abierto, sino también en su interior, con servicio a la mesa desde el interior de los establecimientos. A esta hora nos acompaña el presidente de Acodres. Buenos días. Cuéntenos ustedes, pues, ¿qué opinan de que puedan reabrir de jueves a domingo? Hubiéramos querido una apertura de toda la semana, pero entendemos que esto es progresivo, de tal manera que el solo hecho de que se nos permita volver al autoservicio o el servicio a la mesa es la esencia de nuestro negocio. Bueno, el aforo en el interior de los establecimientos es máximo del 25%. ¿Ustedes qué protocolos, por ejemplo, tienen acá para regirse hacia ese aforo? Claramente podemos ver los distanciamientos, la garantía del distanciamiento social es la esencia del protocolo. Entonces, entendiendo que todos los negocios gastronómicos son diferentes, tienen diferentes áreas, diferentes espacios, se van adaptando de acuerdo a la garantía del distanciamiento. Por ejemplo, acá vemos en este tipo de negocio que se señala con los marranitos donde no se puede sentar la persona. Perfecto, pues recordémosle a todos los televidentes que en el interior de los restaurantes, pues el aforo máximo, recordemos, será el 25%. Las mesas deberán estar distanciadas una entre otra con 2 metros de distancia y por supuesto pues deberán permanecer los protocolos como desinfección de manos, de calzado, toma de temperatura a la entrada a estos establecimientos. Recordemos que pueden empezar a prestar de nuevo su servicio a partir del mes de septiembre y que lo complementarán con también la actividad de Bogotá cielo abierto, en donde podrán ampliar su capacidad de aforo con mesas al aire libre. Nosotros ampliaremos esta información más adelante, pero también hablaremos sobre otras reaperturas, otras actividades que se reactivan en Bogotá, y es que en las últimas horas el IDRD, la directora del IDRD, anunció que también se van a reabrir 63 parques en Bogotá y también reanudarán la ciclovía dominical. Habrán más de 127 kilómetros en vías principales a partir del domingo 30 de agosto y por los próximos domingos se realizará esta actividad en Bogotá. Podrán salir con su familia y también podrán visitar diferentes parques, entre algunos de ellos grandes como el Simón Bolívar, el Parque de los Novios, el parque en diferentes metropolitanos que hay en diferentes localidades de Bogotá, para así reactivar las actividades deportivas y también recreativas en Bogotá. Nosotros también, por supuesto, hablamos con la directora del IDRD, quien nos ha dicho que los gimnasios que se encuentran en parques a cielo abierto pues también podrán ser utilizados por menores de edad o por adultos, siempre y cuando al tocar o al realizar alguna actividad en estos elementos pues haya una desinfección tanto de la persona en sus manos y también tanto del objeto como el que van a utilizar o como el que están tocando. Nosotros, por supuesto, también ampliaremos esta información más adelante, pero hay que aclarar que la alcaldesa Claudia López anunció otras medidas en Bogotá y otros anuncios, como por ejemplo que se amplía la capacidad de ocupación en Transmilenio a partir del próximo jueves. Recordemos que hoy su capacidad está en el 35% y tras la activación de la vida social, de gremios y del comercio en Bogotá, pues amplió esta capacidad de ocupación en Transmilenio al 50%. Ha dicho o ha recomendado que las personas que hagan uso de este sistema pues procuren no hablar por celular o no hablar dentro de los trayectos. Hablamos con ciudadanos quienes nos han pues expuesto sus opiniones frente a esta decisión. También es importante recordar que el Centro Hospitalario Transitorio de Corferias cerrará a partir del 30 de septiembre y también conocimos las 14 rutas con las que abrirá el aeropuerto El Dorado. Recordemos que por el momento son solo rutas nacionales, no se ha habilitado ninguna ruta internacional, pero nosotros, por supuesto, sobre las 12 del mediodía les contaremos cuáles son esos 14 destinos ida y vuelta con los que reabrirá también el aeropuerto El Dorado. También contaremos cuáles son las actividades o los gremios que no podrán reabrir en esta nueva fase de nueva normalidad en Bogotá. Estamos hablando de los gremios, por ejemplo, de los casinos, de cines en espacio cerrado, de bares, de teatros, porque necesitan una actividad en donde estén a cielo abierto para evitar cualquier mínimo riesgo de contagio. También hablaremos sobre estas actividades que no tienen reapertura y las que sí sobre el mediodía. Luisa, continúe usted con más noticias. Bien, Natalia, muchísimas gracias por toda su información. Noticia en desarrollo en CMI. Vamos a ir ahora con nuestra periodista Diana Giraldo, quien se encuentra a esta hora con la secretaria de Desarrollo Económico. Diana, ¿qué noticias hay?
Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues les cuento que hasta ahora nos acompaña la secretaria de Desarrollo Económico Carolina Durán, porque a partir del próximo jueves 3 de septiembre empezará la reapertura del sector gastronómico en la capital del país. Secretaria, ¿funcionarán entonces los restaurantes de jueves a domingo? ¿Cuáles son los 3 requisitos que deben cumplir? Los requisitos indispensables son habilitarse en la página web de reactivacioneconómica.gov.co en el clic de cielo abierto, siguen los pasos y listo, les llegan 48 horas el certificado para poder operar. ¿Qué va a pasar con los corrientazos y los restaurantes que estén ubicados en zonas por fuera del piloto autorizado a cielo abierto? Los 48.000 restaurantes de Bogotá, entre los formales, informales, corrientazos, pueden habilitarse y deben habilitarse en la página web de reactivacioneconómica.gov.co en cielo abierto. Aunque no estén dentro del polígono de cielo abierto, podrán tener aforo adentro de sus restaurantes hasta un 25%. Secretaria, de lunes a miércoles, ¿cómo van a operar los restaurantes? Porque el horario autorizado por la alcaldesa y mencionado ayer fue de jueves a domingo, es decir, que de lunes a miércoles van a estar cerrados. Jueves a domingo es la experiencia cielo abierto, que es cuando nos tomamos como ciudadanía el espacio público para poder poner los restaurantes al aire libre, para poder sumar un aforo adicional a lo que ya está habilitado adentro. Los restaurantes siempre han operado en pandemia, tienen domicilios, tienen comida para llevar y tienen comida para recoger en el vehículo. Ahora van a tener también el aforo interno durante la semana. Secretaria, hay muchas dudas sobre el funcionamiento del sector gastronómico que se reactiva la próxima semana en Bogotá. Una de ellas tiene que ver con si se va a poder autorizar el ingreso de menores de edad a los restaurantes que van a empezar a operar y sobre el consumo de licor. ¿Va a haber o no va a haber restricción? Es decir, si uno va con un grupo de amigos puede, no sé, pedir una botella o va a estar limitado a una cerveza para acompañar el almuerzo o a una copa de vino. Para la primera pregunta, es importante limitar el aforo de niños menores de 14 años, niños y niñas menores de 14 años a la zona de los restaurantes cielo abierto, así como los restaurantes a puerta cerrada en un principio. Y ellos pues saben que los niños son vectores de contagio y vamos a estar en los restaurantes sin tapabocas. En un inicio se pensó así, pero se puede reevaluar. Así funcionan los centros comerciales y ha funcionado muy bien. Pero como les digo, es algo que se va a ir viendo y se puede reevaluar a medida que pase el piloto. En cuanto a la venta de alcohol, es importantísimo explicar que sí se puede vender el alcohol, lo que no se puede consumir en vía pública. Por lo tanto, estamos en este momento trabajando como distrito y apoyando obviamente al sector para que esa bebida se pueda consumir en acompañamiento de la comida. Dentro del establecimiento y ojalá también afuera. Entonces, de momento sí se autoriza y se ha autorizado la venta, el consumo adentro, no hay problema. Con la comida queremos pensar en que se puede autorizar acompañamiento de la comida afuera, en espacio público, que es diferente. Al aire libre en espacio privado no hay problema, es al aire libre en el espacio público. Es una sutil diferencia, pero es importante. Entonces, de ahora en adelante que pidamos una cerveza o un vino, hay que tener un consumo muy responsable, conciencia de que esto nos tiene que funcionar para todos, pero aparte acompañe su bebida con algo de comida. ¿Pero se limita la permanencia del usuario dentro del restaurante? No, pero es un llamado a la cultura ciudadana. Entre más rápido nos sentemos, pidamos, comamos, paguemos y nos vayamos, la rotación de las mesas es mayor para el restaurantero, con lo cual puede vender más. Entonces la invitación es que hagamos todo ese proceso en menos de 2 horas, pero no está limitado, no por norma ni por decreto, es un tema de cultura ciudadana y de conciencia colectiva. Secretaria, las plazoletas de comidas de las grandes superficies, de los centros comerciales. Mañana las vamos a ir a ver, varias de ellas que están listas. Hemos trabajado en la mesa de los centros comerciales un montón, en la mesa gastronómica. Creo que van a estar listos y vamos a poder también habilitarlas prontamente, también con un aforo limitado al 25%. Gracias, secretaria, por acompañarnos aquí en Noticentro 1 CMI. Entonces le recordamos la fecha, el próximo jueves 3 de septiembre, se autoriza la reapertura del sector gastronómico restaurantero en la capital del país. Hasta el momento ya hay inscritos y autorizados cerca de 1.000 establecimientos. Información que originamos en directo desde el Movistar Arena, que además entrará en este piloto. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y ante el fin de esta cuarentena y de la nueva realidad en Bogotá, con una casi total apertura de la economía, ¿qué dicen los médicos? Steve Vengas habló con el gremio de la salud. Steve, buenos días, ¿qué dijeron? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues los médicos están preocupados ante el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
de reabrir algunos sectores económicos. Ellos dicen que habría sido mejor una reapertura más gradual para no generar efectos que puedan controvertir en la salud pública de todos los bogotanos. En este momento la capital del país tiene más de 192.000 contagiados y se habla ya de 5.008 muertes a causa del coronavirus. A la mayoría de epidemiólogos, estoy seguro, nos hubiese gustado que el levantamiento de la cuarentena fuera más gradual. Sin embargo, pues finalmente entendemos que es muy difícil mantener por mucho tiempo a toda una sociedad encerrada. Eso no es sano ni mentalmente ni tampoco para la economía de ningún país. Como la decisión ya está tomada, ha dicho algunos epidemiólogos que lo más importante en este momento es la bioseguridad, el uso del tapabocas, también el lavado de manos constante y evitar las aglomeraciones para así prevenir un colapso médico en todas las instituciones de la capital. Hay que tener en cuenta que la alcaldía de Bogotá tomó la decisión de esta reactivación porque ya en la capital hay más de 125.000 recuperados. Y es que la reactivación no se ha dado solo en Bogotá, también en Cundinamarca. El gobernador Nicolás García anunció hace pocos minutos que se llevaría a cabo una reactivación en todos los 116 municipios del departamento. Ahora inicia una nueva etapa, la de la reactivación total. Ya iniciamos este fin de semana con el autocine en Mosquera y en Chía y con la automisa el día domingo a partir de las 12 del día con un cupo de 250 vehículos. También hemos iniciado con el Ministerio del Interior los protocolos para permitir en muchos municipios del departamento que la gente pueda ir a sus segundas casas o casas de descanso. De la misma manera estamos trabajando con la policía y con el Ministerio del Deporte para poder habilitar rutas de biciusuarios. Otro importante anuncio se conoció en las últimas horas y este va por parte del Gobierno Nacional. El viceministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que se retomarán las operaciones en las carreteras del país a partir del 1 de septiembre. Esta decisión se llevaría a cabo porque quieren reactivar todas las operaciones, tanto del transporte público como también del comercio y todo el tema del turismo. Esta reapertura se da a partir del 1 de septiembre, así lo aseguró Daniel Palacios. Es por ahora la información desde el occidente de Bogotá con Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, aislamiento selectivo y autocuidado desde el 1 de septiembre. ¿Qué pasará en las ciudades? Al regreso les contamos. En Noticentro 1 CMI, Antioquia empieza la apertura gradual de toda su economía. Yusi Chaparro está con el gobernador encargado. Yusi, muy buenos días. Hola, buenos días. Los saludo a esta hora de la mañana desde la Gobernación de Antioquia, en donde justamente el gobernador encargado Luis Fernando Suárez entrega sus declaraciones sobre la apertura económica que se presentaría en Medellín y también en municipios del área metropolitana. Gobernador, buenos días. ¿Está usted de acuerdo con esta apertura o cuáles son las precauciones que habría que tener? Siempre el gobierno de Antioquia ha tenido una postura clara de la importancia que tiene la reactivación de la economía. Hemos sido amigos de esa medida, pero con dos elementos: que sea gradual y segura. Este virus es traicionero, es peligroso. Hoy tenemos cifras muy favorables en el departamento, en la tasa de incidencia, en la mortalidad, en la ocupación de las camas, en el tiempo de duplicación. Esos indicadores nos dicen hay que avanzar en la apertura, pero debemos estar vigilantes al comportamiento de esos indicadores para que la segunda semana de septiembre, que vamos a ver los efectos de esa apertura, con esa vigilancia podamos tomar decisiones hacia adelante. Gobernador, ¿esto quiere decir que usted advertiría que se podrían presentar en más casos, que esto tendría una consecuencia esta apertura? Es que la enfermedad nos ha enseñado que mientras más dinámica social haya, más contacto entre las personas, más reactivación, va a haber más casos. Eso es así de claro. Por eso la apertura es importante hacerla, pero siempre buscando el equilibrio entre contención y reactivación. Gobernador, muchas gracias. Estas son entonces las declaraciones que hay desde la Gobernación de Antioquia, la postura que hay sobre la apertura económica en Medellín y también en el área metropolitana. Más adelante en minutos les tendremos detalles de esta y otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y en Cali también las autoridades se preparan para la primera fase de aislamiento selectivo. Las salsotecas empezarán con pruebas piloto desde la próxima semana. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades en Cali?
Hola Luisa, muy buenos días a televidentes. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha dicho que estos cambios después del 1 de septiembre deberán mantener todas las normas de autocuidado, pero que sea él mismo el que nos explica. A esta hora nos acompaña aquí en Noticentro 1 CMI el alcalde. Gracias por estar con nosotros. A partir del 1 de septiembre, alcalde, ¿cómo va a funcionar la ciudad? Por ejemplo, los establecimientos nocturnos. Entramos a lo que se llama aislamiento selectivo. Orientamos con tecnología y responsabilidad ciudadana a que todo aquel que sea sintomático respiratorio, sospechoso o con COVID debe tener un aislamiento de 14 días y progresivamente nosotros flexibilizando la norma en Cali. En ese sentido, la actividad de la noche en espacio público, no en espacio cerrado, con debidas normas y protocolos de bioseguridad, entendiendo que hoy la única oportunidad que se tiene es que estemos afuera, no al interior del establecimiento, por los riesgos que aún conlleva estar en espacios pequeños, mucha gente con aire acondicionado y poca posibilidad de ventilación. Alcalde, por otro lado, el toque de queda que rige actualmente y el pico y cédula, ¿van a cambiar? Vamos a irlos flexibilizando en este proceso de aislamiento selectivo a partir del 1 de septiembre. ¿De qué manera serían flexibilizados? Porque ¿se mantiene o no se mantienen esas normas después de esa fecha? Se mantienen y progresivamente se van ampliando. Es decir, poco a poco, de lo simple a lo complejo, para que no tengamos una estampida de ciudadanos, dado que el riesgo allí todavía está presente. ¿El sistema de transporte masivo se aumentará de pronto la capacidad en el mío? Sí, el sistema de transporte masivo poco a poco también viene incrementando la capacidad de ocupación. Lo hacemos responsablemente por la reducción de las posibilidades de contagio, siempre y cuando todo el mundo que utilice el sistema de transporte masivo lo adelante con la debida mascarilla y lavado de manos. Actualmente, ¿cómo está el pico de la pandemia aquí en la ciudad? Nosotros estamos en una meseta reduciendo progresivamente el número de contactos, una ocupación de cuidados intensivos del 67% y una reducción de la letalidad. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay que recordar que el toque de queda estará vigente hasta el 31 de agosto, entre las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana los fines de semana, y entre semana comienza a regir a partir de las 10 de la noche. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, con aislamiento selectivo, hoteles de Cartagena se preparan para abrir desde la próxima semana. Ya volvemos. A partir del 1 de septiembre, Cartagena reactivará nuevos sectores de la economía, entre ellos el comercio al por menor y los hoteles. La alcaldía también trabaja en el plan piloto para reabrir restaurantes con atención en mesa. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo se prepara la ciudad? Luisa, televidentes, muy buenos días. Desde hace varias semanas que la Alcaldía de Cartagena viene organizando todo lo pertinente para realizar la reapertura de nuevos sectores a partir del 1 de septiembre. A esta hora me acompaña el alcalde de Cartagena, William Dow. Alcalde, muy buenos días. ¿Y cuáles son esos sectores que se reabren? Muy buenos días. Bueno, lo que nosotros más estamos presionando al gobierno nacional es para que nos dejen aperturar los vuelos internacionales, de tal modo que podemos arrancar con nuestra actividad turística. Entonces, si nos permiten los vuelos internacionales, esto permite reactivar otros sectores, tal como los hoteles, los restaurantes. También vamos a aperturar sectores como los deportes de aguas profundas, canchas de golf, de tenis y bueno, y además están con los pilotos de los restaurantes para los templos religiosos y demás. En cuanto al comercio al por menor, ¿también se va a reactivar a partir del 1 de septiembre? Sí, esa es mi mayor preocupación en este momento, el hecho de abrir al comercio al por menor, porque ya eso es abrir todas las compuertas de la reapertura. Y entonces me preocupa bastante que eso puede llevar a un incremento, un repunte en coronavirus. Por eso tenemos que tener especial cuidado ahora que entramos en la etapa de autocontrol. En cuanto a las playas, alcalde, la ciudadanía ha pedido cuándo se van a reabrir las playas. Bueno, tuvimos un gran logro y es que logramos que permitieran que utilicemos las playas para hacer ejercicio, específicamente para caminar y trotar.
teniendo en cuenta que a nivel nacional, por decreto presidencial, se había prohibido el uso de playas. Nosotros conseguimos esta excepción por la falta de rutas donde caminar la gente, paseos peatonales, entonces conseguimos eso. En cuanto a la reglamentación para el uso de playas, eso es más complicado porque eso no solo depende del distrito de Cartagena, sino de autoridades nacionales tales como la DIMAR, pero ya se están adelantando, están las conversaciones bastante adelantadas sobre la reglamentación para las playas y esperemos tenerlo implementado lo más pronto posible para ser disfrutado no solo por los turistas, sino por los mismos cartageneros. Muchísimas gracias, alcalde de Cartagena, William Dao. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante estaremos ampliando más noticias. España admitió que la situación por el aumento de casos de COVID-19 es preocupante, por lo que lanzó un paquete de medidas para contenerlo. Gobierno interino de Bolivia asegura que Evo Morales tuvo un hijo con una menor de edad cuando era presidente. Y hay rumores sobre el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. España ya llega a los 405.000 contagiados y tuvo 40.000 nuevos casos la última semana. Es por eso que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, admitió que la situación no va nada bien y anunció algunas medidas que se tomaron en el Consejo de Ministros. Sánchez anunció que 2.000 militares serán desplegados en todo el país para rastrear los casos de coronavirus y reforzar la lucha contra la pandemia. Afirmó además que se mantiene la decisión de abrir los colegios a partir de septiembre y pidió unidad a todos los habitantes, enviando también un mensaje de serenidad. De alerta y de serenidad. Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla. Y en segundo lugar, junto a esa alerta, serenidad, porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y que nos impida actuar. Un informe revelado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la UNESCO reveló que para este año la educación latinoamericana recibirá hasta un 9% menos de recursos por la pandemia del coronavirus. Según el estudio, la educación latina enfrenta un efecto doble de la crisis, ya que no solo habrá disminución de la inversión durante la expansión del coronavirus, sino que también se deberá hacer frente al costo adicional que habrá cuando finalice la pandemia. Mientras Bolivia espera la nueva jornada electoral, el gobierno interino del país aseguró tener pruebas de que Evo Morales tuvo una hija con una menor de edad cuando era presidente. Habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses. Luego de que un diplomático de Corea del Sur afirmara el pasado viernes que el dictador Kim Jong-un estaba en coma, las versiones sobre el ascenso de su hermana menor Kim Jong-un arrecian. Cada vez son más las voces autorizadas las que se arriesgan a considerar que esta mujer ejerce una posición clave en la férrea estructura del poder norcoreano. La tormenta tropical Laura se convirtió en un gran huracán en su camino hacia Estados Unidos. El ciclón avanza con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Se espera que hoy se fortalezca más y es probable que se convierta en una tormenta mayor de categoría 3 o superior durante las próximas horas. El centro de Laura se encuentra actualmente a 1.000 kilómetros de Luisiana, Estados Unidos. Un presunto agente de la policía investigadora abofeteó al conductor de una unidad de transporte después de un incidente de circulación en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. Las imágenes se han vuelto inmediatamente virales y han circulado en las redes sociales mientras los internautas calificaban lo sucedido como un abuso de poder. Luego de un aviso por parte de las autoridades, la tripulación de un barco tuvo que rescatar a una niña de 4 años a más de medio kilómetro de la costa de Antirrio en Grecia, después de que las corrientes del mar la alejaran de la playa donde estaba con sus padres. La menor, que estaba aferrada a un flotador de unicornio y en aparente estado de shock, fue puesta a salvo y entregada a sus papás. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Así será el ABC de la nueva realidad en Bogotá desde el próximo jueves. Le contamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Regresa a restaurantes, pero solo pueden operar de jueves a domingo y con una ocupación del 25%. Autorizan venta de licor.
Transmilenio empezará a operar con una ocupación del 50%. Desde el domingo regresa ciclovía, habilitan 127 kilómetros. ¿Qué dicen los médicos por el fin de la cuarentena en Bogotá? Nueva realidad dependerá del autocuidado. Autorizan viajes en carretera desde el 1 de septiembre. Viajeros deben tener protocolos de bioseguridad. ¿Cómo será la nueva realidad en las ciudades con aislamiento selectivo y autocuidado? Le contamos cuáles son las medidas en Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali. Desde el martes empiezan pruebas pilotos de salsotecas de Cali. Hoteles se preparan para abrir en Cartagena. ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. En menos de 48 horas termina la cuarentena en Bogotá y empieza una nueva realidad que dependerá en gran medida del autocuidado. Uno de los sectores que ampliará su operación son los restaurantes, que ya pueden recibir clientes presenciales, pero con limitaciones en la ocupación del espacio. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cómo van a funcionar los restaurantes? Luisa y televidentes, muy buenas tardes y anoten esta fecha, jueves 3 de septiembre. Ese día reabrirán las puertas los restaurantes en la capital del país. De jueves a domingo con un piloto a cielo abierto, que esto consiste en sacar sus mesas a la calle, al espacio público, y de lunes a miércoles podrán atender dentro del establecimiento con un aforo no mayor al 25% y con domicilios, siempre y cuando se inscriban en la página de la alcaldía y cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. A partir del jueves 3 de septiembre empezarán a operar los restaurantes en Bogotá. Para abrir sus puertas tendrán que cumplir con varios requisitos. Habilitarse en la página web de reactivacioneconómica.gov.co, en el clic de cielo abierto, siguen los pasos y listo, les llegan 48 horas el certificado para poder operar. ¿Pero qué pasará con los corrientazos que no hacen parte del piloto? Aunque no estén dentro del polígono de cielo abierto, podrán tener aforo adentro de sus restaurantes hasta un 25%. En los restaurantes habrá restricción de ingreso para menores de edad. Es importante limitar el aforo de niños menores de 14 años, niños y niñas menores de 14 años a la zona de los restaurantes cielo abierto, así como los restaurantes a puerta cerrada en un principio. El consumo de licor estará permitido, pero la venta solo podrá efectuarse dentro del establecimiento. En las mesas ubicadas al aire libre no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas. Se ha autorizado la venta, el consumo adentro no hay problema. Con la comida queremos pensar en que se puede autorizar acompañamiento de la comida afuera, en espacio público, que es diferente. Al aire libre en espacio privado no hay problema, es al aire libre en el espacio público. Hasta el momento hay más de 1.000 establecimientos inscritos y listos para reabrir sus puertas. Muy bien, ese es el ABC de cómo operarán los restaurantes en Bogotá a partir del próximo jueves 3 de septiembre. Aquí en el Movistar Arena habrá una amplia oferta gastronómica que también se instalará con mesas al aire libre. Además, en este momento se está haciendo una revisión rigurosa de las plazoletas de comidas en los centros comerciales de Bogotá de cara a una posible habilitación para la próxima semana. Información que originamos en directo desde el Movistar Arena, Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y con la apertura de casi toda la economía y la fórmula de 4x4, Transmilenio ampliará su ocupación. Natalia, muy buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar Transmilenio? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues justamente tras el anuncio de reactivar la vida social, la gastronómica y la comercial en Bogotá, se tomó la decisión de ampliar la ocupación en Transmilenio. Actualmente está en el 35% y se ampliará al 50%. La alcaldesa Claudia López ha recomendado además que en los trayectos los ciudadanos no hablen ni contesten llamadas. Este anuncio y también otros relacionados con el aeropuerto El Dorado, el Corferias, el Hospital Transitorio de Corferias y también los gremios que no se reactivan, se lo contamos a continuación. Con la reactivación de gremios, el comercio y la vida social en Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció que la capacidad de ocupación en Transmilenio deberá pasar del 35% al 50%. Sin embargo, para evitar el mínimo riesgo de contagio, se debe evitar hablar o contestar llamadas en los trayectos. No creo que sea lo adecuado, lo que la alcaldesa dice, ¿no? Que debe ser o sea, no hay distanciamiento. Eso ya depende de cada persona, ¿no? Del cuidado que tenga. No sé por qué lo hacen, porque la situación está terrible, ¿no?
En otros anuncios se conocieron las 14 rutas con las que dará inicio el aeropuerto El Dorado desde septiembre. Los destinos serán Bogotá, Río Negro, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, San Andrés, Medellín, Villavicencio, Pasto y Leticia. Pero se reactiva el sector de hoteles, también se reactiva el aeropuerto con el piloto que hemos aprobado con la Aerocivil. Los gremios que no podrán reabrir durante la fase de nueva normalidad en la ciudad serán gimnasios en interior, teatros, bares, casinos e iglesias. Además, se anunció que a partir del 30 de septiembre se cerrará el centro hospitalario transitorio de Corferias y la medida de pico y cédula para actividades no esenciales continuará en la capital. Y a partir del próximo domingo 30 de agosto se reabrirán más de 60 parques en Bogotá. Además, se reactivará la ciclovía dominical. Serán más de 127 kilómetros los que harán parte de esta reactivación deportiva. Bogotá da un paso más para reactivar las jornadas deportivas y recreativas. Desde el próximo domingo 30 de agosto habrá reapertura de 65 parques y ciclovía dominical. Esta actividad se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y contará con más de 127 kilómetros en vías principales como Avenida Boyacá, Norte y Sur, Carrera Séptima, Norte y Sur, Carrera Novena, Carrera 60, Carrera 50, Calle 26, Oriente Occidente, Bosa y Yomasa. Entre algunos parques a los que podrá asistir con su familia están Fontanar del Río, La Florida, Tintal, El Tunal, Bosque San Carlos, La Independencia, Virgilio Barco, Simón Bolívar y Renacimiento. Además, se permitirá el uso de parques infantiles y gimnasios biosaludables al aire libre. Los deportes colectivos no están autorizados, es decir, ni fútbol, ni básquet, ni voleibol se van a autorizar, pero los deportes individuales sí se permiten. Tenis, patinaje, cualquier otro deporte individual, eso sí se va a permitir. Cabe recordar que todos los ciudadanos deben cumplir con los protocolos personales de protección y deben desinfectarse antes y después de usar o tocar cualquier elemento. Bien, pues importante recordar que los deportes colectivos aún no están autorizados, solo los individuales y las personas que quieran hacer deporte, por ejemplo, en Monserrate, deberán inscribirse a través de la página previamente del IDRD. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y ante el nuevo aislamiento selectivo y autocuidado que empieza desde el próximo jueves, ¿qué dicen los médicos? Steve Venga nos cuenta. Steve, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues el gremio médico le ha hecho un llamado a todos los capitalinos para que extremen las medidas de bioseguridad y así prevenir una rápida propagación del coronavirus y también evitar un colapso médico. Una de las preguntas más frecuentes sobre la denominada nueva normalidad que inicia el próximo jueves es la duda sobre si Bogotá está o no lista para reactivar diferentes sectores. En cifras por la pandemia del COVID-19, esta es la situación. En Bogotá se han infectado de coronavirus 192.654 personas y han muerto 5.008. En promedio, cada día se reportan 70 muertes y 3.500 contagios. Ante estas cifras, ¿es oportuna una nueva normalidad? A la mayoría de epidemiólogos, estoy seguro, nos hubiese gustado que el levantamiento de la cuarentena fuera más gradual. Sin embargo, pues finalmente entendemos que es muy difícil mantener por mucho tiempo a toda una sociedad encerrada. Eso no es sano ni mentalmente ni tampoco para la economía de ningún país. Tenemos que limitar el tránsito cotidiano tan solo a 4 millones de capitalinos. Eso quiere decir la mitad. Por lo tanto, el llamado al sector privado, a los comerciantes y en general a toda la ciudad capital de la República es a que establezcamos turnos de trabajo. De modo que no colapsemos el sistema de transporte masivo que de entrada, si superamos el aforo, se convierte en un escenario de alto contagio. Evitar los encuentros frente a frente, conversaciones de más de 10 minutos, sin tapabocas, es un altísimo riesgo. Una de las cifras más alentadoras y que se tuvo en cuenta desde la alcaldía para tomar la decisión de reactivar diferentes sectores es la de recuperados, pues en Bogotá, mientras se han infectado más de 192.000 personas, se han recuperado 125.529. Actualmente la ocupación de las UCI es del 78,2%, es decir, de 1.816 camas disponibles se han ocupado 1.420, hay 396 disponibles. Las localidades donde se han identificado más contagios son Kennedy con 25.128, Suba con más de 22.000, Engativá con más de 16.000, Bosa con más de 15.000, Ciudad Bolívar con más de 14.000, Rafael Uribe con más de 10.000 y Usaquén con más de 9.000.
12 y 10 de la tarde y son más de 551.000 infectados en todo Colombia. El último informe del Ministerio de Salud da cuenta de 10.549 contagios y 296 muertes. La cifra de infectados de COVID-19 en el país sigue en ascenso. Ya son 551.696 colombianos que han contraído el virus. La cifra subió con otros 10.141 casos reportados. Contagios que se presentaron en los últimos días en Bogotá con 4.425, Antioquia con 825 y Cundinamarca con 662. El coronavirus cobró la vida de otras 296 personas. De esta cifra, 267 decesos fueron de días anteriores y hasta hoy se confirmaron. En Bogotá se presentó la mayor cifra de muertes con 57, seguido de Antioquia con 48 y Santander con 24. En medio de la pandemia en Colombia han muerto 17.612 personas. La cifra de recuperados llegó a los 384.171, con otros 10.141 reportados en el último informe. Y mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una nueva normalidad para toda la ciudad, el gobernador de Cundinamarca anunció una nueva etapa en los 116 municipios del departamento. Una nueva etapa, así denomina el gobernador de Cundinamarca, la reactivación del departamento bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Ahora inicia una nueva etapa, la de la reactivación total. Ya iniciamos este fin de semana con el autocine en Mosquera y en Chía y con la automisa el día domingo a partir de las 12 del día con un cupo de 250 vehículos. Quienes tengan casas de campo en el departamento podrán viajar con sus familias sin restricción alguna. También hemos iniciado con el Ministerio del Interior los protocolos para permitir en muchos municipios del departamento que la gente pueda ir a sus segundas casas o casas de descanso. Se anunció también la creación de rutas para deportistas en los 116 municipios. De la misma manera estamos trabajando con la policía y con el Ministerio del Deporte para poder habilitar rutas de biciusuarios vigiladas y acompañadas por la policía que nos permitan a los cundinamarqueses y habitantes de la región hacer recorridos sanos, tranquilos, cuidándonos y de esta manera comenzar nuevamente a retomar las diferentes actividades. Las medidas deben ser autorizadas por el Ministerio del Interior, cumpliendo con las normas de cuidado y prevención de propagación del COVID-19. Actualmente el departamento de Cundinamarca se confirma que son 19.829 contagiados de coronavirus, siendo Soacha el municipio más afectado. Es por ahora la información con Stig Luengas desde el occidente de Bogotá. Stig, muchísimas gracias y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, hoteles de Cartagena se preparan para abrir desde el 1 de septiembre. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con la reactivación económica, las salsotecas regresan a Cali, uno de los principales motores económicos de la capital del Valle. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuándo empiezan estas pruebas pilotos en las salsotecas? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estas pruebas piloto comenzarán a partir del 1 de septiembre, según lo anunció en las últimas horas el alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina. Pero para recibir con satisfacción, muchos de sus propietarios nos hemos trasladado hacia el punto donde será el piloto, porque han dicho que podrían ser dos, el del Parque El Obrero y el Parque de la Alameda. Nos acompaña en estos momentos don José Vergara, él es más conocido como Manolo. Don Manolo, bueno, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo recibe usted esta noticia de que por fin podrá volver a abrir su establecimiento? Ok, muchas gracias a CMI y ante todo aplaudir la intención del alcalde, que siempre ha estado comprometido por solucionar esta catástrofe social. Realmente hay más de 1.800 negocios afectados, más de 50.000 empleados directos, 40.000 familias, unos 200.000 habitantes y fuera de eso los indirectos que pueden ser otros 200.000. La economía de Cali ha tenido un desarrollo alrededor de la rumba, hace parte de las características de cada región y solucionar esto con un plan piloto, como se dice, plan piloto, permite evaluar las posibilidades de una reestructuración o replanteamiento de los negocios. En el Parque La Alameda no habrá ningún problema, aquí por cultura el licor no es el rey. Aquí la gente viene y se comporta como bebedores sociales. ¿Cuál es la idea? Para mí, que haya dos planes pilotos, uno con licor y otro sin licor y se evalúa. El tema del licor no es prohibirlo, sino culturalmente que se lo beban como siempre se ha bebido, con responsabilidad y que se cumplan con todas las normas de bioseguridad y estamos preparados para cumplirlas.
Listo, don José, muchísimas gracias. Medidas como el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula también podrían ser modificados de manera paulatina después del 1 de septiembre, según lo dijo el alcalde de la ciudad. Es por ahora la información desde la capital del Valle, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y con la apertura gradual, Antioquia también se prepara para reactivar su economía. Yusi, buenas tardes. ¿Cuáles son esos nuevos sectores que abren en el departamento? Hola Luisa, buenas tardes. Son todos los sectores, se hará de manera gradual. Primero será el gastronómico, luego se analizan los gimnasios, las iglesias y finalmente para el mes de noviembre estaría el de bares y discotecas, como lo habíamos dicho ya, pero hoy hay un sector importante que es el de transportes. Estamos justamente en la terminal de transporte del norte porque desde hoy empezó esta operación hacia diferentes municipios con el permiso que han pedido estos alcaldes. Justamente a mi lado está el gerente Carlos Mario Mejía, que nos va a hablar cómo ha sido todo este trámite y cómo ha avanzado la jornada. Buenas tardes. Yusi, esta es la tercera etapa. Operábamos bajo las excepciones que contemplaba el gobierno nacional. Luego el plan cosecha, que fueron 11 municipios del suroeste antioqueño. Y hoy podemos dar la noticia que ya el Ministerio del Interior aprobó las rutas para 62 municipios desde Medellín. Hoy estamos entonces aperturando estas rutas y esperemos que otros municipios más se sumen para darle apertura total a las terminales norte y sur de Medellín. Gerente, ¿cuál es la afluencia? Antes de esta cuarentena estricta, ¿cuántos eran los pasajeros que normalmente tenía la terminal, los viajes y cuáles esperan ahora? Le pongo un ejemplo claro. Abril del año pasado movilizamos 1.250.000 pasajeros. Abril de este año movilizamos 15.000 pasajeros. Ahora esperamos pues que al 30 o al 40% empiece a reactivarse nuestro sector para el beneplácito de los ciudadanos, de los transportadores, de los comerciantes y de todos los que viven de las terminales de transportes. Gerente, justamente a esta hora, 12:20 del mediodía, vemos cómo está el movimiento aquí en las taquillas. Han llegado algunas de estas personas hacia los diferentes municipios que ya están comprando los tiquetes. ¿Hay disponibilidad? Sí, hay disponibilidad ya absoluta por parte de las empresas. Les aconsejamos vía online con las empresas en sus plataformas, comprar los tiquetes, estar con 60 minutos de antelación en las terminales, no traer acompañantes y siempre cargar su frasquito con alcohol o gel antibacterial, aunque aquí también se los dispensamos si no lo traen. Muy bien, gerente de terminales, Carlos Mario Mejía, muchas gracias. Es entonces la situación en este momento en la terminal de transportes del norte de Medellín, pero también hay que decir que en las últimas horas se pronunció el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, sobre esta reapertura. Dicen que desde la gobernación están de acuerdo, pero que se debe hacer gradual y que esto podría aumentar los casos en septiembre. Tras el anuncio de apertura económica en Medellín y municipios del área metropolitana, el gobernador de Antioquia encargado expresó estar de acuerdo, pero dice que debe ser más cauta y moderada. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es sí a la reactivación gradual y segura, con muy buenos protocolos, con muy buenas medidas de distanciamiento, pero con medición, con control y con seguimiento a las cifras. El gobernador encargado advirtió que esta reapertura tendría consecuencias en septiembre con un posible aumento de contagios. Estas cifras favorables van a seguir observándose por lo menos una semana más, pero la segunda semana de septiembre empezaremos a ver las consecuencias de una decisión de una apertura, digamos, mayor. Por ahora, la gobernación de Antioquia está a la espera del decreto presidencial para tomar medidas en los 115 municipios que no hacen parte del área metropolitana. El nivel de camas UCI, según la gobernación, está por debajo del 75%. Esto desde Medellín a las 2:22 del mediodía. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y a partir del 1 de septiembre, Cartagena reactivará nuevos sectores de la economía, entre ellos el comercio al por menor y los hoteles. La alcaldía también trabaja en el plan piloto para reabrir restaurantes con atención en mesa. Tatiana Rodríguez nos tiene los detalles. Tatiana. No tengo. Luisa, televidentes, buenas tardes, los saludo nuevamente. Los moteles y los deportes de aguas profundas también entran en esta reapertura a partir del 1 de septiembre. Desde hace ya varias semanas que el distrito viene trabajando para este nuevo paso.
El comercio al por menor y bienes de servicio no esencial, hoteles ubicados en el área urbana de la ciudad y moteles son algunos de los sectores de la economía que reabrirán sus puertas a partir del 1 de septiembre en la capital de Bolívar. Y de ahí para adelante vamos mirando cuáles podemos ir abriendo sin que implique un mayor riesgo para la seguridad de los cartageneros en cuanto al contagio. Y también teniendo en cuenta la necesidad de ir reaperturando aquellos sitios donde están más críticos. De igual manera, el distrito viene estructurando el plan piloto de restaurantes con atención en mesa. Más de 250 restaurantes se inscribieron, cerca de 220 cumplieron con el primer filtro y en este momento nos encontramos revisando varios documentos para pasar a un tercer filtro y verificación en espacios físicos. En cuanto a las playas, el distrito manifiesta que por ahora seguirán siendo utilizadas solo para ejercitarse. Ya se están adelantando, están las conversaciones bastante adelantadas sobre la reglamentación para las playas y esperemos tenerlo implementado lo más pronto posible para ser disfrutado no solo por los turistas sino por los mismos cartageneros. La alcaldía manifestó finalmente que se reforzarán los planes de educación para enfatizar en el autocuidado que debe implementar la ciudadanía, teniendo en cuenta la reapertura de los nuevos sectores. Ha dicho el distrito también que a medida de que vaya mejorando la situación epidemiológica de la ciudad se estarán reabriendo muchos más sectores. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, desde el martes habilitan carreteras para viajeros. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con la nueva etapa de aislamiento selectivo y autocuidado, desde el martes se permitirá el tránsito de viajeros por las carreteras del país. Desde el 1 de septiembre de este año se podrá viajar por carretera en transporte público o privado. Así lo anunció el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Siempre con los protocolos de bioseguridad, y eso claramente es el espíritu del decreto. Es que el decreto claramente lo que establece es el distanciamiento individual, que lo que quiere y se refiere es a todas esas medidas de autoprotección que como colombianos cada uno debemos asumir, que son el distanciamiento, los 2 metros, que son el lavado de manos, que son utilizar el tapabocas. El viceministro se refirió a la posibilidad de que todos los colombianos puedan volver a viajar por carretera y dice que desde el 1 de septiembre no habrá restricción alguna. No hay límite establecido para un vehículo particular. Lo del transporte intermunicipal tiene unos protocolos que ya han venido funcionando, que son aplicados por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, y esos serán los que tendrán que continuar cumpliéndose. Es muy importante, Néstor, que los colombianos entendamos que si bien estamos caminando hacia una apertura, toda actividad debe tener un cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Palacios aseguró que no habrá límite en el número de pasajeros dentro de los vehículos particulares. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche no se pierda una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. ¡Feliz tarde!